Mi estimada, muy buenas tardes. Dios te bendiga grandemente. De la mano de Dios, siempre colocamos todo a la disposición de Él. Si no logras ver, si no logras escuchar, pues siempre estar atento. Le vamos a dar hoy un inicio a lo que es el aprendizaje contable, de acuerdo a sus dudas o a sus inquietudes. Hemos desarrollado o estamos desarrollando este pequeño video de aprendizaje para que usted tome sus apuntes y observe cómo es el ciclo contable en una empresa radicada en Colombia. Entonces, cuando nosotros escuchamos qué es el ciclo contable, recordamos en pregrado, cuando iniciamos el primer semestre, segundo semestre, nos hablan del famoso ciclo contable, de que hay asientos, hay contabilizaciones. Ya esos nombres han venido cambiando por el tema de la Ley 1314. ¿Cuál es la Ley 1314? Las famosas y reconocidas NIF, que es un idioma no solo local, no solo nacional, sino a nivel internacional. Entonces, en este orden de ideas, el aprendizaje de hoy trataremos de hacerlo lo más fácil e entendible para cada uno de ustedes, de una forma que usted pueda entender, leer, analizar e interpretar y pueda despejar sus dudas e inquietudes. Entonces, cuando nosotros miramos la ley 1314 del 2009, esta reemplazó a lo que anteriormente era conocido como el decreto 2649 de 1993. Entonces, muchas veces nosotros nos sentimos alegres, orgullosos, tranquilos, con una confianza cuando nos vamos a enfrentar a una contabilidad en cualquier empresa radicada en Colombia, porque ya aprendemos con una claridad el lenguaje del derecho de la hermenéutica contable. Quiere decir, ya entiendo lo que me quiere decir lo que es la ley 1314 del 2009. Y cuando yo la entiendo, se me facilitan las oportunidades laborales. No solo van a ser en una sola línea del temor, de las dudas, de los nervios, porque no entiendo el lenguaje de lo que me quiere decir las famosas NIF. Las NIF no son difíciles, solo son de cuidados, tomar apuntes, aprovechar estos espacios que nosotros le brindamos para que usted tenga esa confianza y pueda enfrentar una contabilidad en cualquier lugar de Colombia. Entonces, cuando ya yo tengo ese lenguaje bien claro, ya el contribuyente va a entender lo que yo le quiero transmitir y no va a hacer lo que yo quiero que él haga, sino lo que hacemos es interpretar ese marco normativo de la ley 1314 del 2009, que el contribuyente, que sus defectos son conocidos como las empresas, deben cumplir aquí en Colombia. Entonces, cuando yo no tengo la claridad, no genero confianza, no genero tranquilidad en mí mismo, y cuando estoy al frente del contribuyente, de esa persona que contrata mi servicio, le voy a reflejar ese temor, le voy a reflejar esa desconfianza. Y recuerden que cada uno de nosotros, cuando estamos en la disciplina contable, financiera y tributaria, nos buscan es para dar soluciones, no para dar problemas. Entonces, por eso es importante que usted observe cuál es su perfil. Una vez usted teniendo la claridad de este lenguaje, usted puede ser un analista de crédito, un analista de cuentas, un analista de gestión contable y financiera, asesor comercial, financiero, puede trabajar en presupuestos, solo en cuentas por pagar, contabilidad, tesorería, cuentas por cobrar, costo de facturación. Pero ¿qué ocurre en la realidad hoy en día? Siempre nos van a ver como asistentes o auxiliar de contabilidad, que hacemos todas estas funciones por el mismo salario. Esa es la realidad que nosotros vivimos. Pero cuando yo estoy como asistente de contabilidad y aprendo todas estas funciones, me va a quedar mayor
oportunidades laborales, porque no solo me voy a concentrar en un solo puesto de trabajo. Cuando a mí me dicen, usted es el asistente de contabilidad, sí, me conozco casi todos los puestos de trabajo que puedan existir en una empresa. Y si en estos momentos usted atraviesa que es un asistente de contabilidad o un auxiliar contable y le toca hacer estas funciones y muchas más, créame que este es el proceso de aprendizaje, pero el problema va a radicar es si usted queda toda la vida trabajando como asistente de contabilidad. La idea es que usted vaya subiendo de nivel para que por cada de estas funciones que usted está observando aquí, genere una fuente de ingreso por separado. ¿Por qué? Porque cuando yo soy auxiliar contable, hago todo el ciclo contable en una empresa, me lo sé al derecho y al revés. Pero cuando ya tengo cierto tiempo trabajando en la empresa, ya llega un momento que usted coloca un stop y se sienta a hablar con el jefe de contabilidad o el representante legal para decirle, mire jefe, yo aquí estoy ahorrándole dinero porque estoy haciendo todo el ciclo contable y una sola persona no da abasto para trabajar y hacer todo este tipo de funciones, pero en la realidad, cuando nosotros apenas estamos saliendo, para poder aprender, para poder tener confianza, nos toca enfrentarnos a toda esta realidad. Entonces, cuando ya yo tengo toda esta realidad, ya yo estoy capacitado para elaborar los estados financieros, para hacer las liquidaciones de impuestos. Y ojo, apenas estamos en el nivel de asistentes de contabilidad. Y la motivación es que nunca te quedes solo como asistente de contabilidad, sino que también sigas el curso, sigas haciendo el camino para que seas un contador público titulado para que tengas más tiempo de compartir con tu familia. Entonces te estoy dando todos estos tips y todo este aprendizaje para que veas qué es lo que debes tener en cuenta, qué metas te has planteado para lograr, entender y poder generar ingresos como un asesor contable independiente. Porque otra de las dificultades que nosotros tenemos en nuestro mundo, nuestra disciplina, es que no tenemos experiencias. Y cuando no tengo experiencia, las oportunidades laborales son mínimas. Y tras eso, nos lleva ese temor, esa desconfianza en uno mismo, poder decir, yo puedo ser asistente contable, yo puedo ser contador público de cualquier empresa sin tener la necesidad de quizás cumplir un horario en una empresa. Puedo ser un asesor contable, financiero y tributario, pero tienes que proyectar hacia tu futuro cómo te gustaría verte. Cuando ya entiendes todo lo que tú vas en tu camino o lo que compete, tanto contable, financiero y tributario, ya tú miras en qué eres fuerte y en qué eres débil. En ese orden de idea, cuando te digo que eres fuerte o que eres débil, ten en cuenta lo que es el DOFA, debilidades, cuáles son tus debilidades. Digamos que se me viene a la mente, una de las debilidades normales en nuestra disciplina es no tengo experiencia y no acostumbro a tener en mi memoria los marcos normativos, ya sea contablemente, financieramente y tributariamente. ¿Por qué? Porque muchas veces damos respuestas, pero no damos esa respuesta con el argumento jurídico. Y cuando nosotros damos respuestas sin el argumento jurídico, parece mentira que generamos desconfianza y me disculpa la expresión, pareciéramos que fuera uno del montón. Y la idea no es sentirnos como uno más del montón, sino como el viejo refrán, todos los pájaros vuelan, pero no van a cantar iguales. Y si usted es un gran profesional, porque sé que eres un gran profesional, siempre debes marcar la diferencia, no para creernos más que otros profesionales, pero sí marcar la diferencia de que si te hacen una consulta, tú puedas responder bajo los argumentos jurídicos. Y si usted le hacen una consulta, usted también, así como recibo la respuesta bajo argumentos jurídicos, yo también tengo la obligación de responder bajo ese argumento jurídico, si no, quedo como se dice el refrán, por eso te pido disculpas, quedas como uno más del montón y no es la idea, porque la idea es marcar la diferencia
sin creérmelas que soy más que los demás, pero sí que soy un gran profesional y que nunca se te olvide, como dicen nuestras abuelitas, es que él cobra caro o ella cobra caro, pero la verdad, sabe mucho de contabilidad, sabe mucho de la tributaria y eso es lo que le hace marcar la diferencia frente a los demás. ¿Y qué se está interponiendo en tu camino? Quizás esa es una de las debilidades que no solo tú atraviesas, sino todos atravesamos en en ese temor o en esa desconfianza que nosotros tenemos, porque pasamos por cualquiera de las instituciones educativas y muchas veces hay personas que trabajan en el gremio y tienen más confianza que nosotros porque tienen más experiencia, entonces a nosotros nos da pena preguntar, consultar, participar y ese temor nos lleva a terminar una carrera, pero siempre existe ese temor en el yo interno. Entonces, ¿por qué te estoy hablando de todo esto? Y me disculpa la expresión, pero es para decirte que no eres la única persona que atraviesa por estos momentos. Y cuando nosotros miramos una contabilidad desde cero, quiere decir que no eres el único. Todos pasamos por estos momentos y que en el día de hoy o en este hermoso día queremos decirte que ánimo, que nada es difícil, nada es imposible y si buscas nuestro apoyo, en este caso con el profesor Asdrúbal Díaz Rivera, para mí es un honor y un placer poderte aportar mis conocimientos y mi experiencia a nivel contable, a nivel financiero y a nivel tributario, más a nivel tributario, porque este es mi fuerte, porque hice una especialización, hice una maestría y siempre estoy en el día a día estudiándola y pudiendo pedirle a mi Padre Celestial que me dé el don de leer, analizar e interpretar, porque ese es el reto más grande que nosotros tenemos como profesionales. Podemos tener la información que usted considere, pero el tema es leerla, analizarla e interpretar. Entonces, no todo es dinero, no todo es el tiempo, solo es que usted sincronice su dinero en qué va a invertir y su tiempo cómo lo va a invertir. ¿Y cómo lo voy a invertir? Capacitándome. Y cuando yo me capacito, lo que hago es tener más puertas laborales, más fuente de ingreso, porque muchas veces no tengo la oportunidad de trabajar en una empresa. Y si no tengo la oportunidad de trabajar en una empresa, Dios me da la sabiduría y el don para poder ser un profesional independiente. Entonces, ¿cómo saber si o no una persona debe llevar contabilidad en su vida? Desde ahí ya yo comienzo a entender cómo es el tema de los fundamentos contables desde cero, desde yo sin ser contador público, sin ser asistente contable, yo mismo me autoevalúo, porque en Colombia este ejercicio no solo lo deben hacer los de la disciplina contable, sino todos los que somos mayores de 18 años, porque si usted, por colocarte el ejemplo, vives en Bogotá, pero tienes que venir a Barranquilla, y de Barranquilla a Bogotá en el mismo día, tú dices, en tiempo quizás no lo puedo hacer en un autobús, pero si voy en avión, voy y vengo, sí lo puedo hacer. Entonces ya comienzo a cotizar cuánto me cuestan los pasajes aéreos para ir y venir en el mismo día desde Bogotá a Barranquilla y de Barranquilla a Bogotá o cualquier lugar donde tú te encuentres desde tu casa o hasta tu lugar de trabajo. Todo este ejercicio lo voy a hacer. Entonces, una de las primeras pautas que yo siempre recomiendo cuando quiero entender la contabilidad desde cero es tomar apuntes. ¿Y cómo es tomar apuntes? Usted me dirá si estoy equivocado o no estoy equivocado. En todos los hogares de Colombia se paga el agua. Asimismo son el tratamiento de las empresas. En todos los hogares de Colombia tienen un teléfono, el sistema del internet, por el tema del wifi. El tema de la pandemia nos tocó a muchos trabajar desde la casa, entonces me toca pagar un paquete. Asimismo, me toca pagarlo en una empresa. El arriendo, no todas las empresas que funcionan en Colombia son propiedades locales propias, no, la gran mayoría pagan arriendo, al igual que yo en mi vida personal hago arriendo.
como también hago las compras de mi mercado personal. Asimismo hace cualquier empresa las compras, que en este caso es conocido como el costo. Entonces yo proyecto cuánto me estoy gastando el mes, cuánto me estoy comprando en el mes, en este caso en el mercado, y cuánto puede ser mi fuente de ingreso. Entonces, si yo hago la operación de sumar 200 en agua, 400 en luz, 200 en teléfono, 1.200.000 en arriendo y en las compras que hago en el promedio, aquí lo estoy viendo personalmente, pero también es un ejemplo fundamental en una empresa. Si yo sumo 3 millones más 1.200.000 son 4.200.000 más 200, 4.400.000 más 600 ya son 5 millones de pesos. Entonces yo, para poder subsistir en Colombia, ya tengo que generar un ingreso mayor de todos estos costos y estos gastos que lo estoy mirando a nivel personal y asimismo es a nivel empresarial. Entonces, si yo hago la operación, ya yo mismo me preocupo personalmente. Asimismo, se va a preocupar la empresa. No sé si me estoy haciendo entender. Respóndeme un sí o un no. No sé si voy rápido. Si voy rápido, pues me disculpas. Trato de buscar el lenguaje más apropiado para que sea aceptado por parte de todos ustedes de la mejor manera. Listo, seguimos. Entonces, cuando yo miro, la primera pregunta que le hacen a uno, así usted tenga un primer semestre o esté ya graduado de contaduría, lo primero que te pregunta es, en Colombia, ¿quiénes están obligados a llevar contabilidad? Entonces, muchos responden, todos los que son empresas jurídicas, y muchas veces hasta la actualidad nos dicen, no, las personas del régimen común. Tenga en cuenta que ya el régimen común no existe. Los que anteriormente eran conocidos como régimen común, actualmente son conocidos como responsables del IVA o responsables del impuesto al consumo. Pero de acuerdo a la pregunta, yo me voy al marco jurídico, como te lo decía unos minutos anterior. Me voy al artículo 19 del Código de Comercio y me dicen que todos están obligados a llevar contabilidad. Mientras usted esté desarrollando un comercio, tenga un establecimiento de comercio en su función legalizado ante la Cámara de Comercio, usted está obligado a llevar contabilidad. Entonces ya aquí el panorama es más amplio, porque cuando me dice el artículo 19 del Código de Comercio, todos están obligados a llevar contabilidad, ya involucramos los no responsables del IVA, no responsables del impuesto al consumo o responsables del IVA y responsables del impuesto al consumo. Tenga en cuenta que aunque el Código de Comercio en el artículo 19 no lo dice claramente, como lo estás aprendiendo en el día de hoy, los no responsables del IVA eran los que anteriormente eran conocidos como régimen simplificado. Si me voy al marco tributario, estaba en el artículo 499. Esos no responsables del IVA están en el artículo 437, parágrafo 3 del Estatuto Tributario. ¿Y quiénes son esos establecimientos de comercio que eran del régimen simplificado y hoy en día son no responsables del IVA? Las tiendas de por tu casa, los salones de belleza, las peluquerías, los micromercados, las misceláneas, ferreterías. Estos tipos de establecimientos de comercio aún existen. Entonces mira que ya tú le puedes llevar la contabilidad a ese establecimiento de comercio que tienes cerca a tu casa. Y si tú haces un análisis, digamos los hombres, ¿cada cuánto nos peluqueamos al mes? 3, 4 veces. ¿Y cuánto nos cobran las peluquerías? 10.000 pesos. Entonces son 40.000 pesos. Si usted multiplica 40.000 pesos por 12 meses, mira que ya le puede decir a la persona, venga, en vez de yo pagarte 40.000 pesos, yo te doy la asesoría en materia contable, financiera y tributaria, y lo que hoy vas tomando de apunte, tú se lo puedes transmitir a esta persona. Y cuando estamos obligados a llevar contabilidad, tenemos que llevar un libro diario, un libro mayor y balance, un libro inventario y balance. ¿En qué? En un software contable para la NIF. Y mira que muchos establecimientos de comercio que dicen, no es que nosotros somos pequeños y no estamos obligados a llevar contabilidad. Por eso me gusta que ustedes aprendan
responder y dar respuesta bajo los argumentos jurídicos, como nos lo dice el artículo 19 en el Código de Comercio. Usted mismo lo puede verificar. Todos están obligados a llevar contabilidad. Ellos tienen el registro único tributario, están registrados ante la Cámara de Comercio, Secretaría de Hacienda, y mira que están obligados a llevar contabilidad. Entonces, ¿qué contabilidad debe llevar estas personas no responsables del IVA y no responsables del impuesto al consumo? Ojo, ellos tienen más compromiso que lo que no sabías antes de esta charla que te estoy dando. Libro diario, libro mayor y balance y libro inventario y balance, y lo que anteriormente era conocido como balance general y el estado de pérdida y ganancias también lo tienen que llevar, porque hoy en día son estado de la situación financiera y el estado de resultado integral. Y adicionalmente estas personas naturales, ojo, esto nada más es para las personas naturales no responsables del IVA y no responsables del impuesto al consumo. Adicionalmente, fiscalmente, tienen que llevar el libro fiscal. Muchas veces dicen que es el libro de la mentira. Esto lo puedes ubicar en el artículo 616 del Estatuto Tributario. Entonces, aparte de lo contable, tienen que manejar lo tributario. Entonces, por eso cuando yo voy a una conferencia, le digo, ¿estás trabajando? No, no estoy trabajando. Digo, ¿por qué? Si hay bastantes fuentes de ingresos, bastantes oportunidades laborales, solo es que nos autoevaluemos y miremos dónde estamos con esa debilidad y sacarle el tiempo al tiempo, porque nunca vamos a tener tiempo, pero hay que sacarle el tiempo al tiempo. Entonces, óigase bien lo que está tomando apunte. ¿Quiénes están obligados a llevar contabilidad? Te vas a acordar en el artículo 19 del Código de Comercio. Todo el que desarrolle una actividad mercantil productora de renta está obligado a llevar contabilidad, un software contable bajo las NIF. Si nosotros miramos las microempresas, que son el grupo número 3, tienen que llevar contabilidad, libro diario, libro mayor y balance, libro inventario y balance, y adicionalmente llevar el libro fiscal. Aparte de que están obligados a llevar contabilidad, están obligados a facturar por cualquiera de los sistemas, llámese POS, que son las tirillas que van, por lo regular dan el almacén Éxito, por lo regular lo dan los restaurantes, cafeterías. Te van a entregar una tirilla que es conocida como la factura POS, lo mismo la de talonario, documento soporte, documento equivalente, computador y la famosa electrónica. Cuando nosotros miramos la electrónica, es para no tener ningún inconveniente en la aceptación de las deducciones, que debe ser al 100% aceptada por el tema de la factura electrónica. Pero cuando yo recibo una factura diferente a la factura electrónica, si ese producto que yo compré en 1.000.000 de pesos y me entregan una factura distinta a la factura electrónica, de ese 1.000.000 de pesos estoy perdiendo 900.000 pesos, que sería el 90%. Entonces yo voy a ese establecimiento de comercio y le digo al funcionario, al administrador o la persona a cargo, vea, necesito una factura electrónica. Quizás te puede responder, el problema no es para mí como emisor, el problema es para usted como receptor, en este caso adquiriente, que reciba una factura distinta a la factura electrónica. ¿Cuál es la recomendación? Antes de comprar, pregunte usted cómo factura. Si es por cualquiera de estos medios, la única que te acepta al 100% es la factura electrónica. Entonces, ¿qué también tengo que tener en cuenta? Que ya tengo la claridad de quiénes están obligados a llevar contabilidad, artículo 19 del Código de Comercio. ¿Quiénes están obligados a facturar? Artículo 615 del Estatuto Tributario. Los requisitos de la factura, cualquiera de esos sistemas, debe cumplirse el artículo 617 del mismo Estatuto Tributario. Ese Estatuto Tributario es conocido como el decreto 624 de 1989. En este caso es conocido como el lenguaje, el Estatuto Tributario. ¿Qué más tenemos aquí? Cuando yo miro ya todo esto, existen documentos internos y documentos externos. Si usted todavía en la empresa observa que están manejando los recibos de caja, es importante que el recibo de caja en muchas ocasiones manejan el fondo de caja menor. Y en ese fondo de caja menor
usted tenga que tener en cuenta que los soportes que te entreguen deben ser bajo la factura electrónica. Ese es el gran problema que tenemos en Colombia, porque si va a ser una diligencia, digamos, el representante legal de la empresa va para la DIAN. ¿Y qué puede tomar? Un taxi, un microbús. El taxi y el microbús no te va a dar una factura electrónica, entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos? Ellos también están obligados a facturar, porque a mí me va a servir para el soporte de mis deducciones, en este caso de mi caja. Entonces, cuando yo recibo o manejo los recibos de caja, debo tener en cuenta esto. Otro documento interno puede ser las consignaciones, que mira que por el tema de la pandemia estábamos tan atrasados y hoy en día lo hacemos de manera virtual. Entonces, espero que todos estos conectores que te estoy haciendo una pequeña retroalimentación, los vayas recordando, porque sabemos que se nos olvida con el pasar del día, con el pasar del tiempo, con el pasar de los años, pero la idea es que tú retomes nuevamente y recuerdes cómo es la clasificación de las empresas en Colombia. Entonces, se van a tener en cuenta que son de acuerdo a la actividad económica que se desarrolle, ya sean industriales, manufactureras, agropecuarias, comerciales, de servicios. Entonces, muchas veces Dios nos da la oportunidad de trabajar en una empresa comercial y nos olvidamos que existen otros tipos de actividades. Entonces, nada más aprendo la contabilidad comercial y me olvido de las demás. Si estás atravesando o atraviesas por esto, trata de estar actualizado lo que más pueda al 100 en lo comercial, y no descuides tampoco las otras actividades que quizás puedan tener la oportunidad de que tú trabajes en esos sectores. Porque en el mundo de hoy, para poder sobrevivir, no podemos aprendernos solo un camino, sino aprendernos todos los caminos que Dios nos pueda dar para poder subsistir. Y recordemos que esta hermosa carrera de la contabilidad nos abre muchas oportunidades laborales, solo que depende de cada uno de nosotros cómo nos estemos preparando. Adicionalmente, nunca se te olvide que todos los años las empresas deben renovar la Cámara de Comercio, la matrícula mercantil. Eso se hace anualmente. Y cuando te digo anualmente, jamás tardar los 31 de marzo de cada año. Desde ya lo puedes hacer hasta el 31 de marzo. Es la hora, y aquí hay muchas empresas que no hacen la renovación de su Cámara de Comercio y no las sellan, pero llegará el momento que puedas vivir esa experiencia no deseada, de que tú no le digas a ese empresario que a más tardar los 3 primeros meses de cada año tiene que hacer su renovación. Y ahora bien, se está dando la nueva reforma tributaria. Y yo te traigo un hermoso ejemplo para que lo analices, porque lo que más nos interesa es enseñar. Cuando nosotros miramos la nueva reforma tributaria, que es la ley 2277 del 2022, en el artículo 69, esto se ve mucho, que miramos los estados financieros de la empresa, y vamos a colocarte un ejemplo acá. El activo de esta empresa, digamos que son 1.200 millones. Y cuando llegamos a la Cámara de Comercio, el funcionario que esté ahí al servicio de esa Cámara de Comercio, en muchas ocasiones no te pide los estados financieros. Solo te dice cuál es el activo a declarar, y muchas veces lo decimos de dedo, de palabras. O cuando te digo de dedo es porque lo estás haciendo en línea. Entonces, cuando lo haces en línea, el deber ser es mirar los activos que tienes declarado ya en tu programa contable. En este caso te estoy colocando el ejemplo, 1.200 millones de pesos. Y cuando ya tú haces todo el paso a paso y lo liquidas, él te va a arrojar un valor a pagar. Y digamos que ese valor a pagar te diga 30 millones de pesos. ¿Y qué te dice la empresa? Esa es mucha plata. ¿Cómo se le ocurre a usted que yo voy a pagar esa plata?
Uno no es el que hace pagar al contribuyente, uno solo es un orientador de ese contribuyente, de lo que él no sabe y no tiene la claridad, de acuerdo a las capacitaciones, a los estudios que uno realiza, le va dando el direccionamiento. Ojo, 1.200 millones de pesos es el deber ser, pero cuando te da este tipo de situaciones, muchos acostumbran, bueno, no declaremos los 1.200 millones, sino declaremos la mitad, que no pase nada. Y mira lo que está pasando hoy en día. Código Penal, artículo 434A, que nos dice el contribuyente que omita activo o declare un menor valor de los activos. Lastimosamente me toca decírtelo porque aunque duela, en nuestro proceso de enseñanza te tenemos que enseñar bajo el argumento jurídico. Ese contribuyente puede ir preso de 48 a 108 meses de prisión. Que no se te olvide, aunque duela decir la verdad, hay que decirla. Y en este caso el contribuyente, cuando le diste esa posible solución de disminuir ese activo que tienes en tus estados financieros, que te sirve también para la declaración de renta anual, y estaba por 1.200 millones de pesos y le salió a pagar 30 millones de pesos, apareció ese colega héroe. No declaremos los 1.200 millones, sino declaremos la mitad, que no pasa nada. Y mira lo que te puede ocurrir. Al contribuyente, grábate, artículo 434A, Código Penal, se puede ir de 48 a 108 meses de prisión. Y usted, que fue el que lo asesoró, se puede ir de 1 a 6 años de prisión, de acuerdo al marco normativo Ley 222 de 1995. Y recuerda que decir yo no sabía, a mí no me enseñaron, no te va a eximir de ninguna responsabilidad penal. Y en ese orden de ideas, por eso es que cuando te decía inicialmente, y te lo estoy diciendo en estos momentos, todos los pájaros vuelan, pero no cantan iguales, te quiero decir que este tipo de espacio que estás sacando con nosotros, quiero que sea algo productivo, que marque esa diferencia en ti y que diga si valió la pena sacar el tiempo que no quería sacar en aprender algo que no sabía. También en las matrículas mercantil, muchas veces te van a preguntar cuáles son los requisitos para las personas naturales. Tú tienes que tener en cuenta en muchas sedes, ustedes, corrijo, deben tener en cuenta que se llenan unos formularios. Muchos lo hacemos virtualmente, otros lo hacen presencialmente. Si estás en Barranquilla y vas a la sede de la Cámara de Comercio, hay muchas personas que están fuera de la Cámara de Comercio y te lo hacen y te cobran ¿cuánto? 30, 50, 60.000. Y tú también lo puedes hacer, esos 50.000 pesos. Sea que lo hagas manual o sea que lo hagas virtual. También, ¿qué tienes que tener en cuenta? Decirle, si es la primera vez, usted debe anexar fotocopia de cédulas ampliadas al 150% ambas caras. Pero algo puntual, ¿a qué se va a dedicar ese establecimiento de comercio? Todas las actividades económicas en Colombia, usted la va a ubicar en la resolución 0114 del 2020. Ahí vas a encontrar todas las actividades económicas y mira que aquí ya de salida estás dando una asesoría a ese contribuyente, y cuando le estás dando esa asesoría a ese contribuyente, ya estás generando tu propio empleo y tu propia fuente de ingreso. Entonces, como te digo o como les digo, siempre es importante a dónde quieren apuntar ustedes, a dónde quieren llegar ustedes, y quedar siempre en ese formulario la dirección del establecimiento de comercio. Los activos a declarar es igual al patrimonio. Muchas veces te dicen, te hacen la pregunta, el número de empleados, y muchas veces se dice, no, ninguno. ¿Cómo va a existir una empresa por sí sola sin ningún empleado? El primer empleado es el dueño, que es el representante legal. También tenemos que tener la copia del registro único tributario, aunque no sea el objeto social que vas a abrir,
es importante que también se lleve el registro único tributario. En este caso es para las personas naturales. Y cuando miramos que es para las personas naturales, aquí te estoy dando esta herramienta de sorpresa y adicional. Cuando ya tú tienes todo el activo a declarar, de acuerdo al activo es que te dice el funcionario de la Cámara de Comercio, ejemplo, tu activo fueron 2 millones de pesos, solo pagarías el 50% si eres menor de edad. Existe esa norma todavía de que si eres menor de edad, menor de 35 años de edad, corrijo, puede gozar de ese beneficio de que solo pagues el 50% de acuerdo a los activos que declares. El ejemplo que te estoy compartiendo es que de acuerdo a ese activo que estés declarando por el valor de 2 millones, si te sale 200.000 pesos, ojo, la primera vez, puede que en ocasiones no pagues ni un peso o pagues el 50%, que en este caso serían 100.000 pesos. También te va a llegar la oportunidad de los requisitos de las personas jurídicas. Ya cuando es los requisitos de las personas jurídicas, también se llenan los mismos formularios, también llevo el registro único tributario, pero también se acostumbra a hacer una escritura protocolizada, o muchos hacemos. En este caso, yo hago una acta de constitución y agilizo el proceso. En este caso, si es una SAS, también le anexo la copia de la cédula de ciudadanía y también ocurre lo mismo, que de acuerdo a los activos declarados, es lo que tú vas a pagar ante la Cámara de Comercio. Ahora bien, el gran problema de muchos que todavía no entendemos qué son las NIF. Las NIF son las normas internacionales de información financiera que permiten homologar el lenguaje financiero contable a nivel internacional. Entonces, cuando escuchamos a nivel internacional, quiere decir, vuelvo y te insisto, si yo aprendo lo que más pueda en materia contable sobre las NIF, no solo voy a tener oportunidades de trabajar aquí en Colombia, sino que también voy a trabajar en cualquier parte del mundo. Entonces ya miramos que en otros países existen las NIF 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, existen varias, pero aquí solo te traigo un ejemplo para que veas ese impacto de las NIF, que la vieja contabilidad ya no se va a llevar bajo el decreto 2649, sino que se va a llevar bajo el decreto, bajo la ley 1314 del 2009. Entonces, hasta aquí lo que usted debe tener claro es perder el miedo, perder el temor, porque todos atravesamos por este tipo de situación. Deseamos saber cómo vamos, si vamos muy rápido, si vamos muy despacio, si he sido lo más claro posible en el lenguaje que estoy buscando bajo nuestro Padre Celestial para que el mensaje te llegue de la mejor manera. Sé que la experiencia nos dice de que cuando uno va a enseñar, se debe enseñar como dicen, y siempre utilizo el término de mi abuela, y sé que de pronto sus abuelitas también lo dicen, masticadamente, porque uno no está para improvisar, uno está es para aprender y lo que aprendí, después ejecutar. Los nuevos estados financieros son el estado de la situación financiera que anteriormente era conocido como el balance general. El estado de resultado que anteriormente era conocido como el PIG, ese estado de resultado es integral. También existe el estado de cambio en el patrimonio, el estado del flujo del efectivo, y siempre es recomendado llevar las notas, incluyendo el resumen de las políticas de contabilidad. Entonces, ya aquí entramos a ese proceso de fundamentos contables, que es un activo, que es un pasivo y que es un patrimonio. Cuando nosotros miramos el activo, es todo lo que le pertenece a la empresa. Ojo, no al dueño de la empresa, sino todo lo que le pertenece a la empresa. Asimismo, el pasivo, toda la deuda que le corresponde a la empresa, no al dueño de la empresa.
Y el patrimonio podemos utilizar y recordar lo que era la ecuación patrimonial, que también nos aumenta lo que es el activo. Así como hay activo, pasivo y patrimonio, también existe la fuente de ingreso, el gasto y el costo. Cuando nosotros miramos el ingreso, recuerda, para que no tengas inconvenientes, ese ingreso usted facture electrónicamente y reciba facturas electrónicamente para que la aceptación de las deducciones sea al 100%. Asimismo el gasto y asimismo el costo, que son las compras. Muchas veces mandamos a comprar al mensajero. El mensajero va y compra y le entregan una factura de post, una de talonario, una de documento equivalente, una de documento soporte. Y antes de comprar, no le hacemos la salvedad. Pregunta antes de, porque una vez ya compres y te den el producto y tú pagues, puede generar un problema. ¿Y cuál es el problema? De que si esa empresa no factura electrónicamente, esa empresa no va a tener inconvenientes con el Estado. Ellos son emisores. El problema siempre actualmente, de acuerdo al artículo 616-1 del Estatuto Tributario, dice que el problema es para el adquiriente, mas no ha cerrado la brecha que diga que el problema es tanto para el emisor como para el adquiriente. Lo podemos corroborar en el artículo 616-1 del Estatuto Tributario. Entonces, recuerda que una vez ya teniendo toda esta información en las empresas, debemos tener la clasificación de las cuentas por su función: cuentas reales o de balance, cuentas nominales o cuentas de orden. Por su estructura: cuentas principales, cuentas auxiliares. El catálogo de cuentas o el plan único de cuentas que sigue vigente, no, ojo, no existe un plan de cuentas bajo NIF. Grábense eso, actualmente no existe. Todavía sigue vigente el decreto 2650 del 1993. Y acuérdate que el primer dígito es conocido como clase. Los dos primeros dígitos son grupos, los cuatro primeros cuentas, los 6 dígitos subcuentas y más de 6 dígitos son conocidos como auxiliares. Que si nosotros hacemos el aprendizaje de nuestro proceso contable, son conocidos como las cuentas T, que eso también lo vamos a desarrollar. Clase 1 te indica que es el activo, clase 2 pasivo, clase 3 patrimonio, clase 4 ingreso, clase 5 el gasto y clase 6 lo que es el costo de venta. Pero óigase bien, cuando usted tiene la clase 1, la clase 2 y la clase 3, ¿qué forma? Lo que anteriormente era conocido como balance general. Hoy en día es conocido como estado de la situación financiera. La clase 4, 5 y 6 es conocido como estado de resultado integral. Entonces mira que cuando nosotros unificamos la información, nos va arrojando un resultado que nos sirve de base para esa organización y toma de decisiones de la empresa. Recuerda, no existe ya el decreto 2649 de 1993. Fue reemplazado ¿por qué? Por la ley 1314 del 2009. Todavía existe vigente el decreto 2650 de 1993 que nos sirve para las políticas contables, para ese manual que debe ejecutar la empresa, el reconocimiento, la categorización, el plan de cuentas, cómo voy a utilizar la medición, el proceso, hasta llegar a los estados financieros. Ojo, que no se te olvide que el plan de cuentas no es que es bajo la ley 1314 del 2009. Bajo el decreto 2650 de 1993. Ejemplo de las políticas contables. Muchas veces existen consultas que nos dicen, vea, profe, el empresario o la empresa XYZ SAS tiene un cliente en los Estados Unidos y quiere que le facturemos en dólar y nosotros declaremos en dólar. No se puede. La moneda funcional en Colombia que rige, ¿cuál es? Esa que estás pensando, el peso colombiano. También tengo que tener en cuenta los métodos, que si es periódico, que si, o sea, si llevas un sistema de inventario, aquí te estoy dando varios ejemplos para que usted mire cómo va a realizar las políticas contables, cómo va a realizar, no, cómo va a
orientar al contribuyente para las políticas contables. Algo que se me olvidaba de las políticas contables. Muchas veces acostumbran a imprimir los estados financieros una vez al año. Y esa una vez al año es a 31 de diciembre. Pero ¿qué sucede si ese programa contable se te daña, se te pierde toda la información, no lo tienes en la nube? O sea, no tienes una manera de cómo probarle al Estado si te llega a hacer una inspección de libros de contabilidad, el artículo 654 del Estatuto Tributario, hechos irregulares en la contabilidad. Si usted toma el apunte, ojo, toma el apunte, artículo 654 del Estatuto Tributario, la contabilidad fiscalmente no debe estar más de 4 meses de atraso fiscalmente. Contablemente, si usted se va al artículo 52 del Código de Comercio, te dice que lo puedes imprimir en cualquier periodo del año. Y lo que hemos acostumbrado es a 31 de diciembre. Actualmente la contabilidad se lleva bajo el sistema, ok. Pero cuando lleves las políticas contables, la recomendación es imprímelo cada 4 meses. Y que no se te olvide que si no lo imprimes, puede ocurrirte una catástrofe, una fuerza mayor. Se te perdió toda la información al 100% y no tienes cómo evitar una sanción. De acuerdo al 654 del Estatuto Tributario, no debe estar más de 4 meses de atraso y llega la DIAN y puede llegar Secretaría de Hacienda a colocarte el sello sellado por evasión de impuestos. Y cuando este tipo de situaciones sucede, el culpable, ¿quién es? El contador de la empresa. Entonces, todas las culpas siempre la van a recaer sobre el contador de la empresa y más no sobre el dueño de la empresa, porque el dueño de la empresa dice, para eso te contrato a ti, para que me hagas todo este tipo de prevenciones, de sanciones frente a las entidades del Estado. Recuerda, las NIF no solo es en Colombia, sino es a nivel mundial. Y cuando te decimos a nivel mundial, algo que no se te olvide, mira desde cuándo viene Venezuela, desde el 2005 al 2007, en Chile desde el 2009, en Ecuador desde el 2012, en Argentina desde el mismo 2012 y en Colombia viene desde el 2013. En Ecuador también viene desde el 2012. En las políticas contables tú puedes tener errores de aritmética, que son cálculos. También puedes tener en cuenta la mala interpretación de la norma o negligencia de omisiones. O lo que más le duele al Estado, al fisco colombiano, es los fraudes. Como te coloqué el ejemplo, cuando iban a hacer la renovación de la Cámara de Comercio, que sus activos eran por valor de 1.200 millones y cuando le arrojó el saldo a pagar 30 millones de pesos, ese profesional de la contaduría le dice como solución, no declares ese activo de 1.200 millones de pesos, sino que declara la mitad y así pagamos menos ante la renovación de Cámara de Comercio, que simplemente es algo de protocolo, de cumplimiento. Y recuerda que vas a dar tu firma bajo la ley 43 de 1990 en su artículo 10, fe pública, y la firma de cada uno de los contadores es la misma fe pública que dan los notarios de la República. Entonces, mis estimados, recordemos hasta el momento en que consiste esta ley. Reglamentar la convergencia de nuestras normas contables a nivel internacional. Si estás en el sector salud, si estás en las cooperativas, sabemos que ellos tienen otro diseño de plan de cuenta, pero cuando lo vamos a reportar, a dar el reconocimiento, tenemos que tener en cuenta la ley 1314 de 2009. No, pero es que en el sector salud, la cuenta de caja, por colocarte el ejemplo, efectivo equivalente está en otro código. Olvídate del código, pero sí acuérdate de los nombres, del lenguaje que nos está exigiendo
el marco normativo de la ley 1314 del 2009, que son las famosas NIF. Nunca olvides que hasta el momento todos están obligados a llevar contabilidad de acuerdo al Código de Comercio en su artículo 19. Y mira que solo dice llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales. ¿Y cuál es la prescripción legal? Ley 1314 del 2009. Por eso te decimos en este tipo de conferencias, el lenguaje no es fácil, pero tampoco difícil. Cuando miramos los objetivos, es modernizarnos, estar actualizados, apoyarnos con otros países porque no sabemos si en otro país nuestro producto sea de mayor demanda que aquí en Colombia. Si tú miras la realidad en Colombia, me duele decirlo, pero es un ejemplo que siempre me viene a la mente. Las cervezas, una cerveza nacional, ¿qué te puedo decir? Águila, negra, Águila Light, vale 4.000, 3.000 pesos. Las coronitas valen 2.000. Otros productos de la canasta familiar, llámese el mismo aceite, llámese el mismo arroz o las mismas carnes. Los productos importados son más baratos que los nacionales. Entonces, cuando yo miro esto, eso también me puede ser un potencial, de acuerdo a la empresa que yo esté asesorando, en la que esté trabajando, hacer relaciones comerciales con otros países. Entonces, es importante que nosotros miremos el ámbito. ¿Cómo hacemos para nosotros entender lo que es el concepto de la ley 1314 del 2009? Hasta el momento ya hemos aprendido que existen personas naturales no responsables del IVA y no responsables del impuesto al consumo, que anteriormente eran conocidos como régimen simplificado. Existen personas naturales responsables del IVA y responsables del impuesto al consumo que años anteriores eran conocidas como régimen común. Hoy en día no existe el régimen común. Y adicionalmente existen las personas jurídicas, que nos ayuda a tener el conocimiento de lo que hemos dado hasta el momento. Resaltar la labor del contador, porque así demostramos lo actualizado y lo capacitado que estamos, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Te comparto esta imagen que siempre nos las pregunta. Plan de cuenta de las NIF. Recuerda que no existe el plan de cuenta bajo NIF. Todavía sigue vigente el decreto 2650 de 1993. La DIAN en su comunicado como doctrina sacó esta información, que todas las empresas en Colombia deben cumplir con la responsabilidad 42. ¿Y qué nos dice la responsabilidad 42? Que existen tres grupos. El grupo número 1, grupo número 2 y grupo número 3. Cuando uno observa en un plan único de cuentas, sea de una persona natural no responsable del IVA o no responsable del impuesto al consumo o persona jurídica, cualquier contribuyente que usted esté observando deben tener en su registro único tributario la responsabilidad 42. Ojo, que estén legalizadas, que tengan ante la Cámara de Comercio todo el protocolo, debe tener esa responsabilidad 42 que dice que está cumpliendo con las NIF. Si no lo dice, no está cumpliendo con las NIF, y ahí ya hay una asesoría para que usted le diga, vea, hay que actualizar el registro único tributario. Autoridades de regulación y normalización técnica. Nosotros tenemos que la Contaduría General de la Nación son órganos que nos vigilan, que nos controlan, que están en el seguimiento de cómo nosotros asesoramos a los contribuyentes en materia contable. Pero los órganos que en 100% siempre están en el seguimiento de nosotros, de nuestra ética y lo que nos ciñe la ley 43 de 1990, es el Consejo Técnico de la Contaduría Pública y la Junta Central de Contadores. Ya todos los contadores o todo el que estudia contabilidad debe tener claridad de los grupos que existen bajo la NIF. Grupo número 1, grupo número 2 y el grupo número 3. El grupo número 1, mirar los requisitos
que son conocidas como las NIF plenas. El grupo número 2, que son conocidos como las NIF para pymes. Y el grupo número 3, que son las simplificadas o las microempresas, que aquí en estos requisitos que ustedes tienen, tomen apuntes y miren y verifiquen a cuál de estos 3 grupos pertenece la empresa que ustedes vayan a asesorar o estén asesorando. Recordemos que el decreto 2706 del 2012, que era para el grupo número 3, fue reemplazado por el decreto 3019 del 2013. Aquellos que estaban en el decreto número 2784, que también fue reemplazado por el decreto 3023 del 2013. Quiere decir que desde el 2013 hacia acá cambiaron ciertos marcos normativos. El único que se mantuvo fue el del grupo número 2, pero el grupo número 1 y el grupo número 3 cambiaron sus marcos normativos. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Porque el deber ser de nosotros es enseñarte, vuelvo y te insisto, y no nos vamos a insistir, no nos vamos a cansar de preguntarte cómo vamos. Si vamos bien, si todo lo que te hemos aportado ha sido bien detallado, que estamos tratando de reducir lo que aprendes desde un primer semestre hasta un 10º semestre o hasta un 9º semestre o por el semestre que vayas, tratar de darte una mayor información, pero bien contundente y bien productiva para la profesión que nos exige de lo que es los fundamentos de contabilidad bajo cero. Colombia y las directrices internacionales de las NIF. Por tal razón radica la importancia de hablar el mismo idioma. Cuando decimos el mismo idioma, lo veíamos hace unos minutos. Se me viene a la mente efectivo y equivalente al efectivo. Yo me olvido del código, pero sí me centro en ese nombre que ya tiene. Entonces, es importante de que, de acuerdo a nuestra investigación, de los 170,000 contadores públicos, algunos decían al inicio de que teníamos que certificarnos. No es certificarte, es capacitarte, ir a conferencias, estar actualizado para que entiendas en las NIF y no quedes en una base de datos de que si la conozco o no la conozco. Actualmente todas las deben de conocer. Que algunos tienen más dominio y más experiencia que otros, vaya y venga. Pero cuando usted termina una carrera de contaduría pública profesionalmente, le dan una tarjeta profesional que se la otorga la Junta Central de Contadores. Entonces, hay contadores que la aplican, otros no la aplican, otras a veces, pues ya ahí hay que hacer una autoevaluación si tú eres un contador público ya titulado, mirar si no o a veces las aplica. El deber ser es aplicarlas. Las NIF no son difíciles, solo son diferentes. En estos momentos, te voy a dar un pequeño ejemplo de cómo se lleva una contabilidad en Colombia. Mira que te lo estoy haciendo lo más detallado posible porque sé que estás tomando apuntes. Y esto, lo que yo te he dicho, todo lo que te he transmitido es porque Dios me tiene la sabiduría y me manda las palabras apropiadas y adecuadas para poder llevarte este mensaje que te quede de experiencia y que te quede de seguimiento de las veces que puedes ver este video. Obsérvelo porque te va a servir. En este ejemplo que te estoy colocando aquí es cuando muchas veces nos llega la oportunidad de una empresa que apenas va a iniciar. Entonces muchos se legalizan ante la Cámara de Comercio con un acta de constitución y tienen un activo. En este caso el activo son 51.700.000. El problema es cómo lo contabilizo. Porque se reunieron en este caso los socios y ante la Cámara de Comercio todo quedó perfecto. Pasaron los 3 días que hacen el seguimiento si algo estuvo mal o si hay que rediseñar una palabra o un ajuste en la distribución del capital autorizado, suscrito y pagado. La Cámara de Comercio les da el aval, pero no exige, te estoy hablando actualmente, no exige lo que inicialmente se exigía, los estados financieros iniciales, el balance inicial firmado por un contador. Hoy en día no lo están haciendo y todos los estamos escuchando que es bajo la pandemia. En este ejercicio estoy comenzando desde cero.
Y cuando te digo comenzar desde cero es para que tú veas, sin importar que ese activo son 51.700.000, sino que es otro valor, este te sirva de ejemplo. Cuando yo miro que en este caso te sirve de ejemplo, voy a comenzar con 51.700.000 y que estuvieron distribuidos por los socios de la siguiente manera. En este caso, Mariana, 26 millones en efectivo. Entonces, cuando yo miro la palabra conectora en efectivo, ¿cómo lo contabilizo? Cuando yo miro un escritorio, un computador, una impresora, mueble y encero, un aire acondicionado, una camioneta, ¿cómo lo contabilizo? Y recordemos que eso tiene que estar en el aporte inicial, ya no puede pertenecer a nombre del socio, sino a nombre de la empresa. Entonces, ¿cómo lo contabilizo? De esta manera. Utilizo la cuenta 11050505, aquí lo estoy llevando a nivel auxiliar. Aquí ya estoy comenzando con las reglas de juego para que usted y yo llevemos una contabilidad en una empresa. Entonces, los 26 millones, ¿dónde los llevé? A las 11050505. El millón de pesos cerrados que me dice mueble, que me dice un escritorio, lo llevo a las 15240505. Después me dice que llevamos el 1.500.000 de los muebles en cero a la misma cuenta. Te estoy dando varios nombres para que veas las diferencias de aportes, pero lo debo llevar a la misma cuenta, la 15240505. Pero también hicieron un aporte de otro 1.000.000 de pesos con un aire acondicionado. Estos tres valores los he podido unificar a la 15242405 y llevar 3.500.000 esa sola cuenta. Pero en el proceso de aprendizaje de cero, por eso lo estoy detallando y lo estoy desglosando. Cuando ya yo tengo todo esto en débito, siempre va a existir una contrapartida. En este caso, la cuenta 3115, aporte social, lo llevamos a, a los 51.700.000. Entonces, cuando ya yo contabilizo ese balance inicial o ese balance de apertura, observo que de esos aportes existieron unos muebles y enseres, un computador y una camioneta que son depreciables. Estos valores que te tengo aquí es nada más para que tomen los apuntes como algo informativo, porque tenemos que tener en cuenta la vida útil de cada uno de los aportes que hicieron este tipo de socios. Entonces, aquí, ¿qué te recomiendo? Acuérdate que inicialmente te mencioné el término cuentas auxiliares. Aquí recuerda llevarlos en unas cuentas T. Llévalo enseguida cuenta T, colocas la cuenta T 11050505, efectivo y equivalente al efectivo. Si lo tienes en débito, los 26 millones de pesos, coloca los 26 millones de pesos. Abro otra cuenta por separado, 15240505, y escribo títulos, muebles y enseres. Ahí puedo sumar los 3.500.000. Pero, ¿qué es importante aquí? Que si este es el primer registro contable, por colocarte otro término, por colocarte otro ejemplo, el primer asiento contable es este, escríbelo al ladito, en este caso de los 26 millones, al lado izquierdo, que es del punto 1, y así sucesivamente, para que te vayas teniendo una mejor aceptación e importancia de no colocar todo en desorden, porque la contabilidad es de orden. Entonces ya contabilizamos el balance de apertura e hicimos la depreciación. Entonces, ahora bien, aquí viene algo que siempre debemos tener en cuenta en los registros únicos tributarios: las responsabilidades que se tiene frente a la DIAN. En este caso te voy a mencionar algunos, como es el impuesto del régimen ordinario. Recuerda que existe también el régimen simple, la retención en la fuente de impuestos sobre las ventas, la información exógena, obligados a facturar. O sea, aquí te doy una herramienta de aprendizaje que, dependiendo del tipo de actividad económica, pues no las vas a tener todas, pero una que otra vas a tener que cumplirla en ese establecimiento de comercio. Entonces, cuando escuches decreto 624 de 1989, acuérdate que te mencioné el artículo 616-1 del Estatuto Tributario. El 511, discriminación del impuesto en la factura, si es IVA, si es impuesto al consumo, tenemos que detallarlo.
¿Quiénes están obligados a facturar? El artículo 615. ¿Cuáles son los requisitos de la factura? Artículo 617. Muchos están cometiendo el error en el literal C. El literal C dice nombres y apellidos o razón social. En muchas facturas, y son proveedores ya autorizados por la DIAN, aparece, señores, nombre, adquirientes, razón social. Si están este tipo de conceptos de lenguaje en la factura, puede ser objeto de una sanción por parte de los funcionarios de la DIAN, porque para eso se hacen las leyes, para cumplirlas o no para yo acomodarme a las leyes. No, es importante que cuando tú vayas a tomar un proveedor autorizado, tengas en cuenta que en el detalle de la factura aparezca nombres y apellidos o razón social y evitar sanciones que te diga un acta de visita de facturación que no estás cumpliendo con el literal C, porque aparece señores, que aparece nombre de adquiriente, razón social. No, debe aparecer el nombre y apellidos o razón social. El 618, obligados de exigir factura o documento equivalente. La implementación de los sistemas técnicos de control. Recordemos que más adelante te voy a sacar o de una vez te voy a sacar de la duda. En muchas ocasiones estamos aceptando documentos soporte equivalente, documento equivalente electrónico, ambos que sean electrónicos. Pero si usted analiza, estamos recargando al departamento de contabilidad. Porque si usted mira el artículo 615, ahí te está dando la claridad de todo. Obligados a expedir factura. Toda persona o comerciante o que preste servicio está obligado a facturar. Entonces aquí lo que tenemos que aprovechar a esa persona que tenemos en el departamento de contabilidad es que produzca y que rinda el tiempo en otras cosas y no estar aceptando cuentas de cobro y yo reemplazarlos por documentos soporte electrónico o documento equivalente electrónico. No. En mi humilde opinión que te doy, en este humilde mensaje, hey, acuérdate del C15, está obligado a facturar y que te cumpla con todo esto. Entonces, viene un tercer reconocimiento contable. Cuando una empresa jurídica contrata a una persona natural, en este caso por honorarios, recuerda, no existe cuantía mínima para aplicar retención por conceptos de honorarios. Si usted se va a la tabla, aparece base mínima, 0. En este caso, el ejercicio son 350,000. Le aplicamos el 10%, nos da 35,000 pesos. Pero aquí te menciono el 383. Y el 383 trata de inducirnos quizás a un error. Que si me voy a la tabla, aparece de 0 a 95, 0%, no me da. Pero acuérdate que por conceptos de honorario no existe cuantía mínima, aunque el 383 trate de inducirte al error. Acuérdate también de una pirámide, de quién le retiene a quién. Y en este caso, las personas naturales no responsables del IVA siempre le van a practicar una retención en la fuente. Y cuando no le aplica retención en la fuente, puede que el Estado haga un acta de visita a este establecimiento de comercio y le aplique lo que nos dice el artículo 370 del Estatuto Tributario. No le aplicaste la retención, la debe asumir ¿quién? El deudor solidario. Y en este caso el deudor solidario va a decir, pero es que yo te contrato a ti como contador para que me tengas evitando todo este tipo de sanciones. Entonces, toma apuntes, que esta empresa tiene una contabilización de unas compras. Y cuando nosotros nos dicen el concepto de IVA incluido o más IVA, debemos tener en cuenta que todo debe estar, antes de darle el valor al consumidor final, ya el IVA debe estar incluido. Cuando utilizamos los términos más IVA o IVA incluido, tratamos de confundir y no se te olvide, artículo 617 del Estatuto Tributario, literal G, dice valor total de la operación. Cuando yo le digo el precio del producto, del servicio al consumidor final, cuando yo le doy ese precio ya debe estar incluido
el IVA. Y este tipo de preguntas no se pueden hacer. ¿Por qué? Porque no sabemos si el que le estamos ofreciendo ese servicio o le estamos haciendo esa venta sea un funcionario de la DIAN y puede decir que se está llevando una doble facturación. Entonces, en el ejercicio tenemos 606.955 IVA incluido. Nos cancelaron el 70% con cheque y un saldo a 20 días. Aunque no me diga que es a crédito, al decirme 20 días, se sobreentiende que es a crédito. El primer paso que debes tener en cuenta, de esos 606.955, ¿cuánto es el valor del costo? Que si lo llevamos a la factura, viene siendo el valor del subtotal en el detalle. Entonces aquí cojo 606.955 entre 1.19. ¿Por qué 1.19? Porque la tarifa general del 19% actualmente en Colombia es ese 19%. Entonces, si es la tarifa general, siempre vas a utilizar 1.19. Si fuera impuesto al consumo, 1.08 para que lo vayas teniendo en cuenta. Entonces, el primer paso sería ese. Cuando ya obtienes ese resultado, tomas ese valor del subtotal y lo multiplicas por el 19%. Ahí sí vas a encontrar el valor del IVA. Finalizamos sumando el valor del costo más el valor del IVA, 606.955 que le diste el valor que cuesta la mercancía al consumidor final. Y el cuarto paso me dice, hey, de esos 606.000 te están pagando un 70% por banco. Entonces ya aquí yo voy aprendiendo a desglosar qué llevo a cada cuenta. Porque el último paso me dice que es a un proveedor. Cuando ya yo tengo todo este paso a paso, voy entendiendo de cómo se lleva una contabilidad en Colombia. Aquí te dije uno con IVA incluido y aquí te estoy dando otro con más IVA. Me está diciendo que el valor del producto son 650.000. Entonces, 650.000 lo multiplico por el 19%, me va a dar 142.500. Y el tercer punto es 750.000 más 142.500. El valor del producto es 892.500. Entonces, mis estimados, yo les envío un material y este es el resumen de todas las contabilizaciones de las compras. Hágase las cuentas T para que lleguemos a un resultado de los estados financieros. Así como hago con las compras, que son todas las compras, y mira que también existió una devolución, aquí está toda la contabilización, solo es que usted debe colocar de su parte, ir haciendo esas cuentas auxiliares que para nosotros son las cuentas T, llevar cada cifra, cada valor en cada cuenta para que vaya haciendo la estructura de los estados financieros. Así son todas las compras que te enviamos en un ejercicio para que tú también aprendas y recuerdes a ese tipo de contabilizaciones. Aquí te estoy dando el resultado, el resumen que te tiene que dar todo este tipo de operación. Cuando ya tengo toda esta información, nosotros aprovechamos esta información y te decimos, mire, vea, con esta información podemos presentar los impuestos, en este caso, del impuesto al valor agregado, que en este caso también te voy a recordar que en muchas ocasiones puedes tener en la empresa el concepto, no, que hay que aplicarle una retención por IVA, hay que aplicarle un rete IVA. Aquí sería la contabilización, pero en el ejercicio no me lo tengas en cuenta porque estamos en una contabilidad desde cero. O sea, esto de las retenciones aquí no me lo tengas en cuenta, solo que te lo estoy dando como un aporte de tu aprendizaje. En la venta es lo mismo. Cuando te dice venta más IVA, 3 millones de pesos, lo multiplico por el 19%, me va a dar 570. Valor del producto, 3.570.000. Ah, pero me pagaron un 70% en efectivo y el 20% a 20 días. Cuando es venta, ya no va a ser proveedor, sino que va a ser clientes, para que lo tengas en cuenta. En compra, y me dicen que es a crédito, proveedores. En venta, cuando me dice a 20 días o es a crédito, ya lo tendrías que llevar a la cuenta de cliente, que si lo llevamos con las cuentas del término o el lenguaje de las NIF, son deudores comerciales. Asimismo, también tuvimos
un IVA incluido. De estos 941.920 en esta venta, tenemos que desglosarlo. 941, 920 entre 1.19 me va a dar 791.529 pesos. Después ese valor lo multiplico por el 19, obtengo el valor del IVA. Y mira que llego al valor inicial que le dije al contribuyente, que es el consumidor final, que me costaba la mercancía. El resumen de toda la venta, aquí te lo dejo para que lo lleves a las cuentas auxiliares. ¿Cómo vamos? No sé si voy rápido, no sé si voy muy despacio, pero nuestras intenciones, como te lo he venido diciendo, te lo hemos venido mencionando, es detallarte lo que más podamos en este proceso de aprendizaje. Entonces ya tenemos las compras todas realizadas, ya tenemos las ventas. En el material que nosotros te enviamos, ve transcribiendo, ves haciendo el ejercicio para que vayas haciendo lo de las cuentas auxiliares y observa que si pasamos al nivel de cómo presentar el IVA, también lo tengo en cuenta aquí de esta siguiente manera. Aquí también te digo que cuando te toca aplicar retenciones en venta, tengas en cuenta las cuentas que te estoy presentando aquí y el marco normativo cuando se da el caso. Pero en nuestro ejercicio no me lo tengas en cuenta para que no te genere confusión. Entonces, presta atención. Lo que antes no sabías, hoy sí lo vas a aprender. Cuando te digo que con la anterior información vamos a presentar el IVA, aquí yo te enseño el paso a paso. El primer paso es entrar acá. Coloco DIAN y después le digo el segundo paso. Usuario registrado. Cuando llega usuario registrado, él me va a pedir un NIP. ¿Por qué me va a pedir un NIP? Porque es una empresa jurídica. Después me dice el número de la cédula y la contraseña. Y le doy ingresar. Cuando llego al cuarto paso, me va a aparecer este pantallazo. Cuando usted observa todo en azul, dice 100%. Es un contribuyente 1A para la DIAN. No va a tener un proceso de investigación porque presenta y paga sus impuestos al día. Aquí también te dice próximo vencimiento. Aquí te va diciendo lo que nos dice el famoso calendario tributario. Cuando yo le digo diligenciar y presentar, llego al quinto paso y presento el formulario, que en este caso es el del 2023. De acuerdo a la seccional donde te encuentres. Si te encuentras en Bogotá, va a cambiar la seccional. Si te encuentras en el departamento de Magdalena, es el 19. Si es en el del Atlántico, es el 02. Y solo utilizas lo que es el número de identificación tributaria y el nombre de la empresa. Todo esto te lo hace el sistema. Simplemente te lo estoy aquí recordando. Cuando miramos que si es cuatrimestral o que si es bimestral, nos debemos ir al artículo 600 y 602 del Estatuto Tributario y mirar la conversión de las 92.000 VT. ¿Cómo nos quedaría hasta este momento el formulario del IVA? De esta manera, ojo, con la información de las compras y las ventas que tuvimos hace unos minutos. Entonces, mira que las ventas lo llevas a los renglones que te estoy señalando aquí. Existieron devoluciones, existieron compras, existieron devoluciones en compra, existió el IVA descontable en la venta, devoluciones en compra, el IVA de las compras, de las devoluciones y el saldo a pagar te debe dar 2.694.000 si sincronizas la parte contable con la parte tributaria. ¿Cuál es el resumen de todo esto? De esta manera. IVA generado como cuando tú haces el costo de venta. Este es el ejercicio que siempre acostumbramos a hacer. El marco tributario, artículo 600, aquí nos habla de las 92.000 VT. Se debe multiplicar por la VT del año inmediatamente anterior y verificamos si es bimestral o si es cuatrimestral. En este caso te voy a hacer el ejercicio. Si la empresa en la conversión supera las 92.000 VT por el valor del VT del año inmediatamente anterior, 3.496.368.000. Si la supera o llega a esa base, declara bimestralmente. Si no la supera, declara cada 4 meses, que por lo regular
la gran mayoría de las empresas están declarando cada 4 meses. Por eso se idearon el régimen simple. Cuando se está iniciando actividades económicas, se debe declarar bimestralmente. Eso nos lo dice el artículo 600 y 602 del Estatuto Tributario. ¿Quiénes firman las declaraciones de renta del IVA? Tenemos que tener en cuenta las 100.000 VT. Si el contribuyente la supera, firma el contribuyente y el contador, sea interno o externo. Cuando queda saldo a favor en este impuesto al valor agregado, olvidamos la base fiscal de las 100.000 VT y también debe ir firmada por el contador o el representante legal. Espero que todo este aprendizaje sea de tu aceptación y quisiera saber cómo vamos, porque la contabilidad no es difícil, solo es de tomar apuntes y que cada minuto que va pasando, mira que no he descansado en todo lo que te ha aportado, porque Dios es el que me está mandando las palabras idóneas y muy puntuales para que cada uno de ustedes vaya tomando y con claridad y con paciencia vayan desglosando eso lo que no sabían y tenían olvidado. En estos momentos ya paso del IVA a lo que es el impuesto de retención en la fuente y el autorrenta. Este impuesto del autorrenta fue reemplazado por el CRE. De acuerdo al decreto 2201 del 2016 existen 3 tarifas: 0.40, 0.80 y 1.60. Esto es de acuerdo a la actividad, se le aplica a los ingresos mensualmente. Y si tú te acuerdas, en las cuentas o en los registros o los reconocimientos contables que hiciste de todas las ventas, suma todo lo que tienes en la 4135, 06, y le vas a restar lo de la devolución. El resultado de las ventas, ¿cuánto es? 19.960.000 y hubo una devolución de 792.000 pesos. La base para pasarlo al formulario 350 son 19.168.000. ¿Por qué te decimos esto? Porque en el formulario 350 no existe una casilla para las devoluciones en venta. Entonces tienes que tener en cuenta esto. En este reconocimiento contable, iniciamos con una retención en la fuente de 350.000 pesos y le aplicamos el 10%. Esta información también la puedo pasar a el formulario 350 que presentamos retención en la fuente y el impuesto de autorrenta, que eso es lo que estoy pagando anticipadamente, lo recupero en mi declaración de renta anualmente. Y también hago el paso a paso. Usuario registrado con la contraseña, el NID de la empresa e ingreso, y inmediatamente me voy al formulario 350, diligenciar y presentar. Cuando llego al formulario 350, miro qué periodo voy a presentar, la razón social, la dirección seccional, la tarifa y la actividad económica. En este caso, ¿recuerdas los honorarios? 350, le practicamos el 10% de los 35. ¿Dónde lo colocamos? En el renglón que me dice honorarios y al frente el resultado de aplicar 350.000 por el 10%. Cuando me está diciendo el impuesto de autorrenta, si miras el formulario 350, no existe ninguna casilla para yo colocar las devoluciones en venta. Por eso colocamos 19.960.000, lo hacemos internamente, manualmente. 19.960.000 menos 792.000, la base sería 19.168.000, que si lo multiplicas por el 0.40 te va a arrojar 77.000 pesos. En este formulario voy a pagar 112.000 pesos. Esto que está aquí en rojo lo tengo en cuenta para cuando voy a presentar mi declaración de renta anual, me voy a descontar esos 77.000 pesos que estoy pagando anticipadamente. Entonces, recordemos que la empresa tiene que tener en cuenta si aplica a lo que nos dice el artículo 114-1, la exoneración de aporte. Cuando yo pago la autorrenta, me estoy ahorrando el 8.5% de mis trabajadores, el 2% del SENA y el 3% del ICBF, siempre y cuando no tenga ningún trabajador que gane los 10 salarios mínimos. Quizás puede ser usted que en este año se pueda ganar
este salario de los 10 salarios mínimos legales vigentes. Para el concepto del marco tributario de la retención en la fuente, nos vamos a ir al artículo 606, que nos habla de la retención en la fuente. La periodicidad aquí cambia a ser mensual. También debemos tener en cuenta el mismo ejercicio que hicimos con el IVA de las 100.000 VT, solo que aquí no te va a quedar el saldo a favor, pero sí te va a exigir que si cumple las 100.000 VT, que son 3.800.400.000 pesos, llega a la base, de acuerdo al patrimonio, los ingresos brutos del año inmediatamente anterior, debe ir la firma del representante legal y la firma del contador público. Adicionalmente, te presento en ese material que te enviamos los servicios públicos. Aquí tienes la contabilización. Mira el video, detalla el video, le colocas el stop, la pausa cada vez que tú lo consideres y todo esto lo vas llevando a las cuentas auxiliares para que puedas formar los estados financieros. Y en estos momentos nos vamos a tomar un tintico porque estoy un poco cansadito y quiero terminar en lo que es la nómina. Cuando un trabajador se gana más de 2 salarios mínimos, no tiene derecho al subsidio de transporte. En este caso, te estoy colocando el ejemplo del salario del año inmediatamente anterior, porque esta información la voy a tener en cuenta para presentar los estados financieros en este año 2023. Entonces, la nómina yo te la hago por separado. Todo esto te lo mandé en el material o se lo mandamos en un material cada vez que ustedes consideran hacer tutorías, que nosotros los acompañemos. Entonces, aquí está la fórmula del paso a paso. ¿Y cuál es la contabilización? La contabilización, después de pasar la primera parte de la nómina, es esta. Tal cual como está, las pasas a tu cuenta T para que, ojo, vayas haciendo los estados financieros y comparemos. Si te dio igual, te debe dar igual. Si no te dio igual, pues la diferencia la vamos ajustando. La contabilización de la nómina es esta. Recuerda que el primer paso de la nómina es esto. Esta es la contabilización. El segundo paso de la nómina es lo que nosotros apenas le vamos a tener en cuenta de el 12% en pensión y el 0.522% la ARL, que depende del tipo de riesgo que tenga. En este caso estamos teniendo en cuenta la parte administrativa. Y en este caso de la parte administrativa, ojo que aquí estamos gozando del beneficio del artículo 114-1 del Estatuto Tributario, y la contabilización de esta segunda parte de la nómina es esta, tal cual como está aquí, con sus códigos y sus nombres. Y la tercera parte de la nómina es la que hace referencia a las primas, a los intereses de cesantía, a las vacaciones y las cesantías. ¿Cuál es la fórmula? Si me regreso un momentico acá, en el tema de la seguridad social, para esto, mira la fórmula. Le resto el transporte. Total de vengado menos el transporte por el 4%. ¿Por qué? Porque actualmente existe una entidad conocida como la UGPP, Unidad de Gestión de Pago para Fiscales. Muchas empresas pagan salario, horas extras, recargos nocturnos, bonificaciones, comisiones, y cuando van a pagar la seguridad social solo tienen en cuenta el básico. Y es un error que se está cometiendo y por eso está esta entidad del Estado. Entonces la recomendación es total de vengado. En el total de vengado está incluido el transporte, pero después se lo resta. En el ejercicio no tenemos horas extras, recargo nocturno y cosas así, pero por eso te hago la observación antes de que te vaya a generar confusión. Ojo, para la seguridad social, total de vengado menos el auxilio de transporte y la contabilización que te estoy compartiendo. Para lo que es las cesantías, sí voy a tener en cuenta el 100% del total de vengado. Entonces, ¿cuál es la fórmula que hacemos en la provisión mensual? Total de vengado por el 8.33%. En el caso, para darle el resultado de las cesantías. Para el tema de los intereses sobre cesantía, si ya yo tengo el valor de la cesantía, que en este caso son 166.600, multiplíquelo por el 12% y ahí vas a obtener los intereses sobre cesantía. La fórmula de las cesantías y de las primas es igualita.
para que lo tengas en cuenta. Para lo básico, para las vacaciones, solo tengo en cuenta el básico por el 4.17%. ¿Y cómo lo contabilizo? De la siguiente manera. Aquí tienes la contabilización de la cesantía, de los intereses, de las primas y de las vacaciones. Recordemos que tienes que elaborar el estado de la situación financiera. Mirar si tenemos diferencia entre el activo, entre el pasivo, entre los ingresos. Me atrevería a decir que no. También te estoy dejando aquí la claridad de qué es el libro mayor y balance, qué es el libro diario, qué es el libro inventario y balance, para que ese aprendizaje, cuando nos veamos y Dios nos dé la oportunidad de estrecharnos la mano, me digas, profesor, si valió la pena o no valió la pena poder reunirme con usted, así sea de una manera virtual. Mi estado de resultado, el balance de comprobación, me arrojó estos resultados. Puede que a usted no le arroje estos resultados. Puede que usted no. Igual, pues, eso es lo que vamos a comparar. Te doy el modelo, te doy el esquema, te he dado todo el material masticado para que usted haga también el ejercicio de cómo le va a quedar ese estado de resultado a usted para hacer ese comparativo y lograr llegar a una declaración de renta como persona jurídica. Cuando ya lleguemos a este nivel, te voy a recordar todos estos marcos normativos que cuando en este caso nosotros nos dio a pagar 6.312.000, cuando una persona o un contribuyente declara por primera vez, me voy al artículo, corrijo, cuando me da el valor de la utilidad, que es la renta líquida, me dice 6.312.000, me voy al artículo 240. Esto es lo que te estoy diciendo. 6.312.000, me voy al artículo 240. Y cuando miro el 240 me dice que actualmente debo multiplicarlo por el 35% que está en la nueva reforma tributaria. En este caso te lo dejo por el 32% para que veas la variación de lo que me dice la norma. Por eso es que te va a cambiar a ti y no te va a dar igual a mí. Pero el resultado es igual. Voy a practicarle no el 32%, pero sí el 35%. Como te acuerdas que en el formulario 350 ya pagamos el autorrenta de los 77.000 pesos, aquí me lo descuento. Y tengo en cuenta el artículo 807 del Estatuto Tributario que me dice que de ese valor de los 6.312.000, si declara por primera vez, debes tener en cuenta el 25%. Si es por segunda vez, el 50%. Y si es por tercera vez y siguiente, el 75%. Entonces, este es un juego de suma y resta, pero siempre debemos buscar el principio de favorabilidad del contribuyente. Y una vez que ya yo tenga los estados financieros, también pueda presentar una declaración de renta para la renta persona jurídica. Hago el mismo paso a paso que ya te presenté tanto para el IVA como para el de autorrenta y retención en la fuente. Mira que van 3 impuestos que te he enseñado en este hermoso día y en este caso te termino con la renta persona jurídica. En el renglón 33 tomo total costos y gastos. En el renglón 34 aporte del sistema de seguridad social. En el 36 lo que son los parafiscales. En este caso tuvimos en cuenta el resultado de los 187.000. Y mira cómo nos queda a nosotros la declaración de renta persona jurídica. Para nosotros ha sido un placer haber compartido en este hermoso día. Espero que esos apuntes que estés tomando en este hermoso video sirva para despejar y, como te dije hace unos minutos, que pierdas ese temor del que yo no sabía y el que por eso no trabajo, por no tener experiencia. Dios te bendiga grandemente. Para nosotros fue un placer haber compartido. Espero que este video lo grabe y podértelo enviar para que también te quede de apoyo. Feliz resto de día y muchas bendiciones.